un salmo muy conocido que lo ando compartiendo muchísimo con mucha gente. Veo la preocupación como carga en el corazón de la gente, personas y la mayoría cristianos. No le hablo que he compartido este salmo todo con personas cristianas que están pasando o han pasado algo que le pasó también a este hombre que yo les voy a contar en esta noche. Es el Salmo 73. No sabe cuán profunda es esa palabra. Y lo he estado compartiendo con personas que me preguntan siempre lo mismo. Que me hacen la pregunta de por qué los impíos, los pecadores, los perversos, los malvados, los que no honran ni temen el nombre de Dios, ¿por qué a ellos les va bien en la vida? ¿Le han hecho esa pregunta en algún momento? Claro que sí. ¿O se ha hecho usted en algún momento esa pregunta? Yo creo que sí. ¿Por qué ellos prosperan? ¿Por qué ellos que blasfeman el nombre del Señor, que dice esta escritura que escupen al cielo con su propia boca, por qué a ellos les va tan bien? Y uno que teme, que busca guardarse en santidad y honrar la presencia del Señor, a veces no va un poco torcida las cosas. Bueno, esta palabra te va a traer luz y va a quitar de tu mente todas aquellas dudas o preguntas que le estuviste haciendo quizás en este tiempo al Señor. Y titulé el mensaje: quien se desenfoca, pierde. La clave está en el enfoque que cada uno tenga con respecto a la vida que vive. El enfoque es sumamente importante para nuestras vidas. En aquello que centremos nuestra atención va a definir en gran manera nuestro estilo de vida. Los gustos que nosotros tomemos, las amistades también tienen que ver. Nosotros en lo que nos enfocamos, en eso nos centramos y de esa manera vivimos. Vaya conmigo al Salmo 73, verso 1 y 2 y no cierre su Biblia porque vamos a ir desglosando algunas partes interesantes. Dice así, es el Salmo de Asaf. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con su pueblo, con los puros de corazón. El verso 2 dice, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Este salmo, al principio, este hombre comienza declarando una gran verdad, como seguramente nosotros podemos decir, sí, Dios es bueno. En verdad, Dios es bueno. Y él comienza diciendo, sí, Dios es bueno. Es Dios bueno para con su pueblo, para con el pueblo de Israel. Y en el verso 2 abre su corazón y nos dice, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Aparece como ese contraste en todo el Salmo, lo vamos a ir viendo, entre la justicia y la bondad de Dios como enfrentadas de alguna manera. El autor de este Salmo, que por eso le dije ahí arriba, dice Salmo de Asaf. Este hombre es un hombre visionario. Era un levita en aquel tiempo, es decir, que él tenía la responsabilidad de llevar al pueblo en adoración. Y precisamente su nombre, Asaf, significa unir. Porque él tenía que unir al pueblo de Dios en la alabanza y en la adoración. Esa era su misión. Él era el líder de adoración del tabernáculo de David. Tenía que dirigir al pueblo y hacer que el pueblo se centrara en la adoración. Hacer que el pueblo se centrara en adorar al único Dios verdadero. Y justamente esa era su misión. Y lo que hace a través de este salmo es una mirada retrospectiva, es decir, vio como cuando usted va conduciendo tiene
Allí tiene esos lentes que le ayudan a ver quién me ayuda, ¿cómo se llama? Que usted mira. Retrovisor, exactamente. Entonces usted mira ahí y sabe lo que está viniendo en la parte de atrás. Si hay una moto, si hay un camión, si hay un perrito. ¿Qué es lo que está pasando en la parte de atrás? Bueno, él cuando escribe este salmo, el Salmo 73, hace eso. Hace una mirada hacia atrás de lo que él vivió. En este salmo, él cuenta su propia experiencia de vida y queda un registro espiritual, un registro bíblico para usted y para mí, para que cuando estemos por resbalar, cuando estemos a punto de caer en algún área de nuestra vida, vayamos a este salmo y podamos ver cómo salió victorioso. Cómo él salió en victoria pasando los mismos sufrimientos que usted y yo pasamos muchas veces. Él superó y nos dejó este salmo para darnos una lección. Del verso 3 al 9 vamos a ver el mismo salmo, el Salmo 73, verso 3 al 9, vamos a ver las aparentes. A ver, vamos a decir de nuevo, aparentes contradicciones de la vida. Es decir, nosotros muchas veces nos centramos, nos fijamos en la apariencia de la vida, en lo que la gente aparenta ser, en la parte externa de la persona. Pero realmente a través de la palabra podemos entender que Dios mira lo más profundo de nuestro corazón. Esas intenciones que nadie las ve, Dios sí la ve. Por eso en este Salmo 73, del verso 3 al 9, allí encontramos esas aparentes contradicciones de la vida. Es decir, no son reales, no es verdadero, pero nosotros lo miramos como si fuera real. Él cae en un tiempo de tentación. Él no podía comprender ni entender que los impíos prosperen en esta vida y que aparentemente un Dios tan justo, un Dios tan santo, un Dios tan bueno como Él comienza diciendo en este salmo, no haga nada. ¿Le ha pasado alguna vez que usted mira y al igual que Él dice, pero cómo prospera esta persona? Y esta persona es una ladrona, es un ladrón. ¿Cómo le va bien en la vida? Tiene un hermoso auto, tiene una vida de 10. Tiene cosas que yo quisiera tener y él las tiene. Y yo que amo a Dios, que me guardo en santidad, no puedo alcanzar nada de esas cosas. ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Se ha llenado su corazón de esa congoja y esa carga, al igual que el salmista Asaf? ¿Le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Y he aprendido a través de esta escritura dónde está mi victoria. Y lo vamos a encontrar a medida que lo vamos leyendo. Dios es bueno, dice Asaf al principio. Y era una gran verdad. Pero al mismo tiempo y de manera paralela, una gran mentira se estaba convirtiendo ahora en verdad para él. Dios es bueno, pero yo veo a este Dios tan bueno que es más bueno con los malos. Dios es bueno, dice Asaf, pero yo ahora veo a este Dios tan bueno que es más bueno con los malos. Yo muchas veces me pregunté y hasta entré a cuestionar la bondad de Dios, cosa que no nos conviene jamás. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué se mueve y por qué permite ciertas cosas para los justos, para usted y para mí, para los que guardamos la ley, para los que guardamos la santidad, para los que queremos andar correctamente delante del Señor. Y Él lo hizo de manera sincera y abre su corazón precisamente ahí, delante del Señor. Y comienza a contarle su perspectiva espiritual.
Y ese enfoque, esa perspectiva espiritual que él tenía con respecto a Dios. Recuerde conmigo que comenzamos diciendo que él estaba encargado de unir al pueblo en alabanza y en adoración. Esa era su misión. Pero ahora él se estaba enfocando no en Dios, se estaba enfocando en los otros, en los impíos, en su actitud, en su forma de andar. Y ya no podía llevar al pueblo en alabanza y en adoración. Ya no podía, no tenía la capacidad de poder unir al pueblo con el corazón de Dios, porque él estaba desenfocado. Él estaba desenfocado. Y fíjese el verso 3 en adelante, lo leemos. Él dice, sentí envidia de los arrogantes. Abre su corazón, lo expone delante de Dios y le dice, este es mi problema. ¿Cuántos seremos capaces de abrirle el corazón al Señor y decirle, yo siento envidia de los arrogantes? Él comienza diciéndole esto cuando abre su corazón. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Fíjese lo que él miraba. En lo que ahora él se estaba enfocando eran los impíos. Dice el verso 5, libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revienta de malicia y hasta se les ve sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y con la lengua dominan la tierra. Tremendo. ¿Qué dolor habrá sentido? Porque él en un momento dice, yo llegué a sentir punzadas en mi corazón del dolor al prestar atención y a centrarme y a enfocarme en aquello que no debía enfocarme. ¿Cuántos de los que estamos aquí quizás estamos mirando cosas que no tenemos que mirar? Quizás estamos centrando nuestra atención en cosas que no debería ser. Y por eso sentimos punzadas en nuestro corazón. Sentimos que nos falta la fuerza, que ya no tenemos el ánimo ni las ganas para seguir adelante. Quizás el problema en realidad está aquí en nuestro enfoque, en tu enfoque, en mi enfoque. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada y dónde estamos centrando nuestra atención? Pero Asaf fue muy sincero en su oración. Algo que nosotros tendríamos que aprender de él también, yo creo. Él dijo, sentí envidia de los arrogantes. Y la envidia es eso que usted lee allí. Es un veneno. Es un veneno que nosotros mismos nos automedicamos, lo ingerimos. Corre por su cuenta, corre por la mía. Nadie se lo va a suministrar a usted, ni a mí tampoco. Nos tenemos que hacer responsables y cargo, tenemos que entender que esto está naciendo en nuestro corazón quizás. Él fue muy sincero y dijo, yo sentí envidia, Señor, de los arrogantes. Ese fue el principio de su mal. Y la envidia es el veneno que ha ocasionado y motivado las mayores desgracias de la humanidad. Si usted va a la Biblia va a encontrar un montón de casos de muerte, homicidio, de ruina, todo por envidia. Desde el principio de Génesis hasta la mitad del Génesis usted puede ver la vida de José. Por envidia, dice, los hermanos hicieron lo que hicieron. Es decir, esas motivaciones son las que nos perjudican y nos hacen tanto daño. Ciertamente los levitas, como Asaf era un levita, ellos no tenían heredad terrenal propia.
como las otras tribus. Ellos no les correspondía este principio natural, que él lo entendía perfectamente. Por eso comienza diciéndole: yo comencé a mirar todo lo que los malos tienen y nosotros que te adoramos y bendecimos tu nombre no tenemos nada. No nos quedamos con nada en esta tierra. Y ciertamente puede ser en parte verdad, pero no es una verdad completa. Porque Dios mismo les había dicho a ellos que Él era su porción de herencia. Dios mismo era herencia para los levitas, para ese pueblo. Mirando esa prosperidad ajena, el salmista cae en esa crisis, queda amargado, queda confundido. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos vivido temporadas así de amargura, de confusión, por habernos desenfocado de lo que realmente es importante, que es Cristo, nuestro Señor? Nos desenfocamos de Él y comenzamos a poner nuestra mirada en las cosas que son terrenales y son pasajeras. Es el peor error que podemos cometer. Y él llegó a la conclusión, al punto de ver que su vida consagrada era una pérdida de tiempo, era un despropósito. Y dice en el verso 13, léalo conmigo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar en algún momento hemos sentido o hemos atravesado ese valle donde nos preguntamos: ¿para qué sirve mantener mi vida pura? ¿Para qué sirve mantenerme inocente? ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve congregarme? ¿De qué sirve ser cristiano si a los impíos, aquellos que deshonran a Dios, les va mejor? Eso también nos dejó como enseñanza el salmista Asaf, que las aparentes contradicciones de la vida lo confundieron hasta el punto de no poder hallar respuesta satisfactoria que lo consolara. Por más que él preguntara a Dios y por más que él mismo se preguntara a sí mismo, no había respuesta alguna. Su fe en Dios estaba peligrando, estaba siendo perturbada y llegó a decir: no hay provecho alguno en esta vida de vivir sanamente para Dios. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? La forma en cómo percibimos la vida, querida iglesia, es la forma en cómo la vamos a vivir también. La forma en cómo usted centre su mirada y en las cosas en las que centre o en quien usted centre y enfoque su mirada, de la misma manera va a vivir. Si centramos nuestra atención en las cosas terrenales, vamos a secarnos espiritualmente. Tenemos que entender que acá estamos de paso. Esta no es mi patria, esta no es mi tierra. Soy ciudadano del cielo, eso dice la Escritura. Yo soy peregrina en este lugar, simplemente estoy de paso y no pienso atornillarme por nada del mundo a las cosas materiales. Por nada. Solo Cristo. Si fijamos nuestra mirada en las cosas de arriba, viviremos y tendremos paz. Claro que sí. Dios nos promete. Y Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción. No es algo que nosotros lo tenemos que estar pensando mucho. Jesús ya nos apercibió. Va a haber aflicción. Pero sigue el versículo y dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Y les dijo: yo les doy una paz que sobrepasa todo. Todo lo que podamos estar pasando, de terrible que parezca, es momentáneo. Ya va a pasar. Tus aguas profundas ya van a pasar.
Vas a pasar el río, vas a pasar, no es que te vas a quedar. La Biblia dice en Isaías, vas a pasar, no te vas a quedar allí estancado ni ahogado. Dios te promete pasar contigo. ¿Cuántos creyentes se han desenfocado de Dios? Están perdidos totalmente, todavía estamos sufriendo la pospandemia, todavía estamos sufriendo todas las lecciones que nos dejó la pandemia. Todavía estamos allí. Por eso el mensaje del Señor es este. Concentren su atención en las cosas de arriba. En otra versión dice, centren su atención en las cosas de arriba. No, dice el Señor, en las de la tierra. Concéntrense en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Esto es pasajero, hermano. Todo lo que puedas tener, y si algo sos y si algo alcanzás en esta vida, dale siempre la gloria al Señor. Es una gracia que nos alcanzó, no lo merecemos por nada. Por nada. Es pura gracia que nos ha alcanzado. Por eso es vital hacernos algunas preguntas esporádicamente. ¿Dónde está puesta mi atención? ¿En qué concentro mi atención cada día? ¿Cuál es la motivación de mi vida? ¿Qué me dirige a hacer lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? Pero ¿sabe qué? Asaf no se quedó allí, como le dije hoy, en el agua. Las muchas aguas no lo ahogaron. Lo mucho que él estaba viviendo no lo ahogaron. Porque en un de repente, y así Dios hará con tu vida también, en un de repente el Espíritu Santo va a soplar sobre tu vida. Y te va a poner en el nivel correcto espiritual y vas a volver a mirar las cosas eternas. Las que no son pasajeras porque son eternas, son para siempre. Del verso al 16 al 20, mire conmigo por favor la palabra. Allí lo vemos centrado en lo eterno al salmista. Y dice el verso 16, cuando traté de comprender todo esto, ¿qué era todo esto? Todo lo que habíamos leído. La maldad de esa gente, de esos malos, cómo prosperaban, cómo con su lengua maldecían el nombre del Señor y nada malo les pasaba. Entonces él dice en el verso 16, cuando yo traté de comprender todas estas cosas, me resultó una carga insoportable. Es que hay cargas que nosotros nos autocolocamos, ¿no te la puso el Señor? Comenzaste a mirar otras cosas y a desenfocarte de la misión y del propósito de su plan para con tu vida. Y esa es tu carga. Estás tratando de comprender vidas ajenas y la tuya ni siquiera la podés comprender. Él dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Y el verso 17 dice, ¿hasta qué? Ahí está. Ahí está la salida. Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Oh, en verdad, dice el 18, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. No se preocupe por los que aparentan ser. No se preocupe cuando usted vea en apariencia que a otros les va bien. Cuando al impío le va bien, cuando el impío prospera.
Cuando el impío avanza y Dios, que es un Dios tan bueno, decía Asaf, no hace nada. Dice que él entró al santuario, entró al lugar de la presencia del Señor y ahí comprendió todo. ¿Cuál es la clave? Ir a la presencia del Señor cuando nos sentimos quebrantados, cargados, cuando hay cosas que no las podemos tolerar ni las podemos soportar como carga y las estamos llevando. Tenemos que ser lo más sincero posible delante de su presencia. Al igual que Asaf, poder abrir nuestro corazón al Señor y decirle, yo siento envidia de estos arrogantes, Señor. Siento envidia de esta gente que increpa tu nombre, que blasfema tu nombre, pero sin embargo les va bien. Y yo que me guardo en santidad, que busco tu palabra, busco hacer tu voluntad, me sale todo mal. No se deje engañar por las apariencias temporales. Él encontró la respuesta al entrar en la presencia del Señor. Y dice, cuando entré en el santuario, ahí comprendí cómo son las cosas. Dios ya los puso en un terreno resbaladizo y es Dios mismo quien los está empujando para su propia destrucción. No te preocupes. No te preocupes. Dios sabe lo que hace y los tiempos de Dios son perfectos. Su perspectiva cambia cuando Él se centra, se redirige y se enfoca en Dios. Ahí está. Si estamos viviendo tiempos de cargas, de angustia, no es Dios el que te la colocó. Es uno mismo que toma cargas al comenzar a mirar la vida de otros y nos cargamos y nos llena nuestro corazón de amargura y de dolor. Deje esa carga, vuelva a centrarse en Dios, a concentrar su atención, como leíamos en Colosenses, en las cosas de arriba, y usted va a recibir paz, va a recibir el suministro del alivio del Espíritu Santo a su vida en esta hora. Solamente en la presencia de Dios vamos a encontrar respuesta verdadera. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en la presencia del Señor. Hasta que yo deseo que en tu vida haya un hasta que en esta temporada. Porque sé que hay cosas que no puedes comprender, sé que hay cosas que te parecen injustas, y ves a un Dios tan justo, pero que permite cosas injustas. Y ves las cosas que están pasando en la sociedad y decís, ¿dónde está Dios para actuar? Hasta que. Yo deseo que un hasta que llegue a tu vida de repente en este tiempo. Y puedas hallar la respuesta oportuna para aliviar tus cargas y aliviar tu dolor. Cuando Dios está en el centro de nuestra visión, es cuando vemos las cosas tal y como son verdaderamente. Hasta que yo no me centre en Dios, hasta que yo no concentre mi atención en Él, me voy a equivocar en lo que aparentemente puede ser, y es solamente apariencia. Por eso yo deseo, y termino con esto el mensaje, la Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia. Perdió el gozo de la salvación. Perdió las ganas de seguir. Perdió las ganas de servir a Cristo. Yo no sé qué has perdido en esta temporada por desenfocarte del Señor. Dejaste de orar, dejaste de ir a la palabra, dejaste de animar a los hermanos. No sé cuál es tu misión. La misión de Asaf
era de unir al pueblo en adoración, de que el pueblo entre en la presencia y adore al Señor. Cuando se desenfocó, dejó de hacer todo eso. Es que cuando nos desenfocamos, perdemos propósito y perdemos la misión por el cual Dios nos plantó en esta tierra. Pero cuando nos volvemos a alinear y nos volvemos a enfocar en Él, nos volvemos a redescubrir que estamos vivos, que todavía el llamado y el propósito de Dios está vigente, que todavía lo que Dios me ha prometido sigue con un estado de vigencia, aunque me haya equivocado.